¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso un nuevo análisis del Fútbol Club Barcelona, o mejor dicho, un análisis de la fecha hoy del domingo 22 de marzo. Estaré grabando esto el 23, o sea ya el lunes, para que vean, son casi las 3 de la mañana, hoy lunes, o sea ya pasó un rato desde de esta fecha europea, ¿no? De estos partidos importantes que hoy se jugaron. Pero bueno, hasta esta hora pude. Si no lo hubiera hecho más temprano, pero vamos allá, vamos a ver, les voy a demostrar y les voy a decir nuestro índice, ¿no? Lo que voy a hablar. Vamos a hablar primero del Barcelona Rayo Vallecano. Voy a decir mi punto de vista, mi análisis, y luego de eso nos vamos al Real Madrid Athletic y por último Arsenal City, que fue la final de la Carabao Cup. Y luego ahí medio repasamos los partidos de hoy, de varias fechas. Bueno, de acá, de Sudamérica, de México, de un poco más de Europa, Premier, que hubo, si no ando mal también. Bueno, vamos a empezar porque si no este video, amigos, se me hace largo. O sea, tengo que analizar 3 partidos, se me hace 1 hora el video. Pero vamos a empezar con el primer partido. Para mí, el que inició hoy en día, digamos, los partidos importantes que fueron los que mencioné. Vamos a empezar. Barcelona Rayo Vallecano. Antes de iniciar con el análisis, debo decir esto. Desde la previa, el partido era importante para el Barcelona. Porque si el Barcelona obtenía un triunfo hoy, se ponía, digamos, matemáticamente a 7 puntos del Real Madrid. Por eso el Barcelona hoy tenía que ganar, sabiendo que el Madrid tenía su derbi madrileño, en cual y tenía ahí esa posibilidad de perder, porque el último derbi, que fue la anterior vuelta, quedó 5-2 favor al Atlético de Madrid en el Metropolitano, que fue un baile de Cholo Simeone en ese entonces entrenador del Madrid, Xabi Alonso. Pero bueno, hoy el Barcelona tenía que ganar, ganó, pero yo creo que no dejó esa satisfacción que genera el Barcelona, porque hoy ganó justo, pero no jugó bien y fue un partido muy igualado. Fue un partido que podía haber terminado en empate, en derrota para el Barcelona y tal vez en victoria para el Barcelona. Fue un partido que hoy el Rayo Vallecano le supo jugar al Barcelona. Hoy tal vez Pedri no estuvo su día porque perdió pelotas. Pedri le pudieron quitar pelotas. ¿Sabes? Hoy el Barcelona no estuvo bien, pero aún así ganó. Y eso era lo importante, ganar aunque no estés en tu día, ganar aunque tu mejor mediocampista tenga uno que otro error. Hablamos de Pedri, ¿sabes? O sea, Pedri tiene una vara alta, pero bueno. Para mí el mejor mediocampista del mundo y me encanta Pedri. Soy fanático de Don Pedri González, del maguito, del Harry Potter, ¿no? Vamos a nombrarlo así. Pero bueno, vamos a empezar este análisis, cómo inició el partido, cómo se fue desarrollando y cómo hoy Joan García fue contundente y fue importante para la victoria del Club Barcelona, del Barça. Se me fue ahí el medio nombre, pero bueno, el Barcelona. Hoy Joan García fue, no sé si el MVP, pero yo creo que muy cerca del partido por las 3 paradas claves que tuvo desde el inicio hasta en el segundo tiempo. Bueno, vamos a empezar. Esto inicia de una. En el primer minuto hay un tapadón de Joan García, como se genera esta tapada de Joan García, que la para literalmente con el pecho, si no ando mal, tirándose. La jugada inicia desde una jugada media colectiva del Rayo Vallecano, tirando el balón al espacio para que su jugador se desmarque por el sector o por la zona donde defiende Aranjo, que hoy vamos a hablar un poco de Aranjo porque, bueno, lo mencionamos con su momento, ¿no? Por el sector donde defiende Aranjo. Entonces, cuando se desmarca ya le saca una ventaja a Aranjo, cual agarra la pelota, obviamente se lleva un poco y tira un pase ras. Y Joan García salió con un timing porque llega el jugador del Rayo Vallecano, toca la pelota para meterla en la portería, pero llega Joan García que la tapa tirándose. Tapadón porque si Joan García se quedaba en el arco y no salía, para mí era gol. Y además que calculó el timing perfecto, porque literalmente le llegó, o sea, no había una separación larga entre el balón y el cuerpo de Joan García. Fue literalmente
con el pecho hacia las balas, amigo. Fue a quemarropa. Y ahí la primera atajada de Joan García y la primera llegada al Fútbol Club Barcelona. Bueno, en el minuto 2, un error de la defensa del Rayo hace que Rafinha recupere el balón desde la mitad de la cancha, cual se tira a galopar 1 contra 1 y el jugador o el defensa del Rayo lo alcanza, le estorba y Rafinha le pega cruzado y pasa cerca del palo. Pasa cerca del palo y ya ahí se veía que iba a ser un partido de de llegar y llegar, como últimamente se las están poniendo mucho el Barcelona, porque los últimos partidos del Fútbol Club Barcelona están siendo muy así. Tal vez la posición fue contra el Newcastle, más que nada en el segundo tiempo, donde goleó, donde humilló al Newcastle, pero últimamente al Barcelona le cuesta mucho controlar los partidos y tener la posición del balón por demasiado tiempo para generar peligro. Últimamente el Barcelona juega mucho el contraataque. Tal vez sea por los rivales justamente que le han tocado. Y tal vez con el próximo Real le meta 5 a través de la posesión de general. Bueno, veremos. Pero ya van varios partidos donde así está jugando el Barcelona. Que juega bien y que se adapte a ese juego, sí, pero no es el estilo para mí que define al Barça y cuál genera más peligro el Barça, porque yo creo que el Barcelona genera más peligro a través de la posesión que a través del contraataque. No sé si estarán de acuerdo, pero bueno, vamos. En el minuto 2, en el minuto 22, creo que un mal despejo, una mala salida del Rayo Vallecano, cual Araujo recupera en 3/4 de cancha, le da el pase a Lamine y Lamine tira como que un centro elevado con 3 dedos, medio raro el centro, cual Rafinha llega y le pega mal, pero al pegarle mal hace que la pelota tome un efecto así, literalmente de subida y bajada, cual si no lo tapaba el arquero del Rayo era gol, entraba en la portería y hace la tapada el arquero del Rayo Vallecano. Entonces la verdad es que hoy Rafinha, ya van 2 de Rafinha que estoy medio ahí narrando, que hoy Rafinha fue importante, aunque no metió el gol, pero generó. Bueno, ahí va. Vamos a ver. Aquí es el gol de Araujo. ¿Cómo llega el gol de Araujo? ¿Cómo Araujo mete un gol para darle esta victoria clave al Barcelona? Aún si el Madrid ganaba o perdía. Porque como digo, ya sabemos que el Madrid ganó. Pero en ese entonces, en ese momento, era importantísimo esa ventaja de 7 puntos. Bueno, el gol viene a través de un córner. Un córner que se genera a través de otro córner que se había cobrado. Bueno, va Cancelo, cobra el córner, tira el centro y entre un sujeteo medio leve entre el jugador del Rayo y entre Araujo, Araujo pues mantiene la distancia. Eso hace que la marca hacia él sea muy débil y define cómodo, define así, tac, y va para adentro el gol. Y cabecea cómodo, sin ningún esfuerzo. Gol para el Barcelona. Gol clave apenas en los minutos iniciales, en los primeros 20 minutos. Y es un gol clave porque era un partido que se les estaba poniendo muy difícil al Barça, porque estaba muy igualado. Bueno, en un contraataque del Barça al minuto 30, Rafa recibe la pelota la pelota fuera del área, se posiciona, tira el derechazo y tapadón del arquero del Rayo. Tapada, palo y afuera, literal. Otro ataque del Barcelona, otra vez Rafinha. Ya van 3 veces ya para dimensionar lo que es Rafinha en este equipo. Ya 3 veces y los 3 ataques fueron de Rafinha o fue el principal protagonista de estos. Bueno, para mí el primer tiempo fue un partido igualado, pero el que generó más peligro fue Barcelona, porque no fueron jugadas que digas de gol claro, pero sí generó más peligro. Hoy el primer tiempo se desarrolló y los dos equipos jugaron así al contraataque, al recuperar alto, ¿sabes? A través de la presión y al contraataque, porque no hubo un tiempo donde se podía pausar el juego y poder jugar a tener el balón, ¿saben?
Entonces fue una primera parte donde no hubo ningún dominador, pero que pudo generar más peligro el Barcelona. Bueno, el segundo tiempo. Lo siento si a veces me trabo, estoy viendo la pantalla de acá, pero es que acá tengo anotado todo de mi análisis que hice y todo esto. Algo que hice por mí mismo, aclarar, no lo hice con IA, porque es algo que yo me quiero tomar en serio y analizarlo y escribirlo con mis propias palabras. Pero también entiéndame, son 3 partidos y se me va a ir el pedo. Pero bueno, en el segundo tiempo, en el minuto 60, un saque de arco del Rayo, que saca el jugador, no lo saca, no patea al arquero, patea a otro jugador, no sé si era el defensa o bueno, era un jugador del Rayo, tira la pelota larga, cual el jugador o el defensor del Barça no hace bien el timing y hace que le pase, además que había un jugador del Rayo creo que molestándolo, le pase, pique el balón y pase, digamos que la defensa adelantada del Barça, cual el jugador del Rayo Vallecano, aunque estaba adelantado, estaba habilitado porque el pelotazo venía desde allá y nadie lo había tocado, nadie lo había desviado. Entonces sale con una ventaja pues más o menos de un cuerpo, porque de una Cubarsí lo empareja en la carrera y le mete el cuerpo muy parecido a la de Rafinha al minuto 2. Y el jugador del Rayo con Cubarsí llegándole y estorbándole, define de primera al primer palo que tiene, y otro tapadón de Joan García. Otro tapadón de Joan García y otra vez que Joan García se vuelve importante en las victorias del Barcelona. Es algo que se está viendo muy seguido, donde Joan García está haciendo partidazos y donde está demostrando que tiene la calidad para ser el arquero titular de este Barcelona. Un crack. Bueno, de esa jugada viene un tiro libre, cual se ejecuta y el jugador del Rayo Vallecano ejecuta el tiro libre. El jugador que estaba en el área chica se adelanta, los primerea a todos, llegando al primer palo, define solo y a puro reflejo lo tapa Joan García. Otro tapadón en menos de nada de minutos. Otro tapadón y la tercera tapada de Joan García, clave para ir ganando con el gol de Aranjo y no haber recibido el empate. Y después de eso, la verdad es que hubieron jugadas del Barcelona peligrosas, pero no tanto como las que el Rayo generó, que fue las que acabo de decir. Entonces, fue un primer tiempo donde el Barça fue un poco más en cuanto a ataques, no en cuanto a posición o dominio, y el segundo tiempo un poco más del Rayo Vallecano. Fue un partido muy igualado, un partido, como dije, que podía haber empatado, perdido o ganado el Barcelona, pero al final de cuentas ganó, y eso es lo que se necesita, ganar para mantener el liderato y esta ventaja que se tiene hoy en día de 4 puntos hacia el Madrid. Entonces, ¿qué más puedo decir o dar de mi opinión? Hoy el Barcelona no jugó bien, pero logró la victoria, logró lo necesario, y para en ese momento, en ese entonces, matemáticamente estaba a 7 puntos del Real Madrid. Era necesario, el Barcelona lo hizo, pero tiene que mejorar porque justamente se viene el parado de las fechas FIFA, el paradón, y luego el Barcelona tiene hasta cierto punto un calendario complicado. Si no ando mal, se enfrenta, no sé si hay liga antes de ese partido, pero luego se enfrenta al Atlético de Madrid por la ida de Champions. Luego se enfrenta, creo que al Atlético de Madrid por liga y al Atlético de Madrid por vuelta. No, ando mal, es Atlético de Madrid por liga después del paradón de la fecha FIFA. Luego los 2 partidos de Atlético de Madrid de ida y vuelta de Champions. Son 3 partidos seguidos contra el Atlético de Madrid. Y hay que también decir que el Atlético de Madrid fue un poco cargado porque justamente creo que en esa media de ida y vuelta de la Champions, el Atlético de Madrid juega creo que la final de la Copa del Rey, algo por el estilo. La verdad no me acuerdo muy bien, pero creo que es así. Bueno, ya analicé al Barça, ya pude dar mi opinión. Algo rápido, algo sencillo, no hubo muchos goles, pero se generó. Ahora vamos con el siguiente partido, con el clásico, con el derbi madrileño que hoy ganó el Real Madrid 3-2. Vamos allá. Vamos, déjenme buscar exactamente el partido. Ahora lo tengo. Bueno, acá está.
Vamos a empezar a analizar este partido. Este partido era importante. Este partido definía si el Madrid iba a seguir compitiendo en la liga o no. Porque ya el Barça estaba a 7 puntos del Real Madrid. Y el Madrid tenía que ganar hoy. Tenía que ganarle al Atlético de Madrid. Y una estadística que se muestra, que se dice y que es verídica, es que el Madrid, si no ando mal, tiene varios partidos por liga donde empata o pierde ante el Atlético de Madrid. Se los digo. En la liga, el anterior partido justamente fue el 5-2. El anterior partido, antes de ese, vamos a ir de atrás hacia más atrás, o sea, del último partido al más, fue 5-2. Esto es por la liga. No hablamos de Champions, ni de Copa del Rey, ni de Supercopa. Esto es por la liga. El anterior partido fue 5-2. El anterior a ese fue 1-1. El anterior 1-1. El anterior 1-1. El anterior 3-1. Y el anterior 1-1. O sea, en 1, 2, 3. En 2 temporadas y media, o sea, en 6 partidos que se habían jugado, con este 7, mis matemáticos no me dan, con este 7, bueno, en esos 6 partidos, el Madrid empató 4 y perdió 2, si no ando mal, por lo que dije. A ver, no me da, sí, empató 4 y perdió 2, y este lo ganaba, pero antes de ganarlo, obviamente, esa era la estadística que por la liga, el Real Madrid llevaba sin ganarle 6 partidos al Atlético de Madrid. Entonces era un partido con esas estadísticas que te están diciendo agüita. Hay que ganar y hay que darlo todo. Porque ya esas estadísticas te estaban dando, pues hasta cierto punto, si podías tomarlo desde la previa, sabes, un resultado parecido, pero bueno. Vamos desde antes de iniciar con este análisis y antes de iniciar con esto, quiero hablar un poco de los dos equipos, de cómo venían para este partido, cómo venía cada uno y la sensación de cada uno. Por el parte del Real Madrid, venía de haberle ganado al Celta de Vigo. Ese partido lo ganó al último minuto y lo ganó mal, pero después de aquí es cuando empieza a tener ese subidón, que es lo que hoy en día lo está llevando a ganar estos partidos importantes. 3-0 contra el City. Luego el 2-1 contra el City. Luego el 4-1 contra el Elche. Bueno, ese fue el 4-1 contra el Elche y luego el 1-2 contra el City. Disculpen por ese corte, es que pasó algo, pero bueno, vamos allá. Me estaba quedando. Bueno, vamos a ver desde el punto de la previa, ¿no? Los partidos que habían jugado estos equipos antes de este cruce. Por parte del Madrid, como me estaba mencionando, bueno, no mencioné porque habría hecho el corte justamente antes de decirlos. 1-0, 1-2 contra el Celta de Vigo de visitante. Un partido que ganó el Madrid al último minuto y donde empezó, yo creo que esta muy buena racha de Federico Valverde. El 3-0 contra el City, donde aquí empieza todo. El 4-1 contra el Elche. El 1-2 contra el City de visitante y el 3-2 justamente contra el Atlético de Madrid de hoy. Pero bueno, esto no. Esto era como los partidos previos. Ahora vamos por el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid venía de perder contra Tottenham de visitante. Venía de ganarle al Getafe con 1-0 con un golazo justamente de uno de los, digamos, principales protagonistas, Molina. Veremos y hablaremos un poco de todo eso. De otra parte, le había ganado a Tottenham el 5-2. El error del portero de muchos conces, y había ganado a la Real Sociedad 3-2. Que este partido me acuerdo que lo vi. Partidazo que fue también. Bueno, esto es desde la previa, ¿no? Antes del cruce, las estadísticas, digamos, de los partidos que habían ganado y perdido, ¿no? Podríamos decirlo de una forma así. Bueno, vamos con el análisis, vamos con cómo yo defino este partido y cómo se fue desarrollando. Bueno, antes de iniciar, yo quiero dar una estadística sobre un jugador que hoy jugó un partido importante. Vinicius Junior. Si no ando mal, espero que no tenga errada la estadística. Sé que es algo parecida a la estadística, pero es que no me acuerdo muy bien. La leí hace un rato. Vini lleva en total jugado contra el Atlético de Madrid 17 partidos. Si no ando mal. ¿En cuál de esos 17
le ha metido creo que solo un gol, 0 asistencias, pero 12 por liga, en esos 12 partidos no está el gol. Entonces Vini llevaba contra el Atlético de Madrid por liga 0 goles, 0 asistencias. Y hoy quiso Vini doblete. Es verdad que el primero del penal, pero el segundo gol es un golazo de Vinicius Junior. Hoy Vini quitó, digamos, esa media mufa de él, ¿no? El no poder demostrar su potencial ante el Atlético de Madrid. Era, digamos, la única asignatura, materia que le faltaba a Vinicius Junior para ser un jugador que ha demostrado la calidad que tiene en partidos muy importantes. Bueno, vamos allá. El inicio del partido empieza de una forma emocionante porque desde el minuto 2 hay una llegada del Madrid que termina pateando Carvajal, que el balón termina llegando a Carvajal por ahí entre la delgada línea que divide el área chica y el área, digamos. Llega Carvajal, cual cayendo, dispara y un atajadón de Musso. Y así inicia el partido. Ya el partido iniciaba con llegadas del Madrid. Luego de esa tajada de Musso, unos minutos después, como al minuto 9 o algo por el estilo, llega una jugada individual de Federico Valverde. Una jugada muy parecida a un gol que le hace el City, donde Valverde la recibe, se tira el pase largo, corre, donde Valverde tiene una potencia, una aceleración para sacarse al rival, porque tal vez Valverde es rápido, pero lo que tiene Valverde es esa aceleración de 1 al 100 que tiene, y eso es clave para sacarse al rival. Y cual Valverde conduce la jugada, conduce la pelota, llega al área y define y da en el palo. Da palo y afuera. Ya aquí el Madrid ya había tenido, la otra tal vez no, pero esta era clarísima. Bueno, luego de eso, al minuto 19, hay una jugada del Atlético de Madrid que se genera a través de toques por la banda, digamos, de Fran García, cual le termina llegando a Griezmann, y Griezmann le da un pase a Llorente, cual define, no sé si bien o potente, pero define casi abajo de Lunin, cual Lunin en 2 tiempos hace una tajada increíble. De aquí viene hasta cierto punto una polémica, porque después de que Llorente define, llega Valverde, donde lo voltea de una forma un poco brusca, pero tampoco, o sea, no es una llegada, digas, a la mierda, te pasaste Carvajal. Más que nada es la caída, la inercia de la caída que se ve feo, pero para mí no es penal. Es un vacío en la regla que hay, ¿no? Porque ya había definido, la había tajado Musso, era una clara para el Atlético. Pero para mí estuvo bien que el árbitro dejara. Bueno, antes de seguir, decir que cuando termine de analizar estos 2 partidos vamos a ver un poco la polémica de cada uno, del Barcelona y eso, pero quiero hacer los análisis de seguido porque es lo más interesante, ¿no? Pero bueno, como dije, se genera esa media polémica, si le quieres decir. Bueno, aquí es donde empieza lo bueno y donde empieza, digamos que, los goles del partido, ¿no? Podríamos decir. Bueno, en el minuto 32-36 cae el gol de Lookman. Un gol que define de debajo del arco, pero previo a ese gol se genera una jugada colectiva, y antes de esa jugada colectiva se genera una jugada directa, literal. ¿Cómo se genera este gol? Bueno, es un pase de Julián largo desde una banda a la otra, donde justamente se pone Lookman por la banda de Carvajal, cual Lookman recibe y conduce la pelota hacia el área de Lunin, pero en ese, pues ahí estaba Rudiger, digamos que escoltándolo para que no se le fuera. Entonces Lookman llega al área de Lunin, un poco fuera del área, ahí está Rudiger, y en ese momento llega Valverde para doblarle la marca, pero por detrás de Lookman pasa Ruggeri, si no ando mal, y Lookman suelta el pase para que Ruggeri solo la agarre y mete el pase a ras, cual llega Giuliano Simeone, mete una fantasía de taquito y Lookman se mete como si fuera 9
la agarra, se desmarca literalmente como 9, agarra la pelota y define de primera. Literal. Es un golazo que viene previo a un ataque directo y que se genera a través de un juego colectivo. Lo único que digamos que está mal es dónde estaba Carvajal, porque toda esta jugada que yo acabo de narrar y de decir se genera todo desde el sector de Carvajal. Entonces Carvajal tendría cierta culpa del gol, tal vez sí, porque era un sector donde él tenía que estar y defender. Entonces ese gol se debe un poco a la mala defensa o a la mal ocupación de la defensa al estar esparcidos, y a través de eso se generó el primer gol del Atlético de Madrid. Entonces cae el primer gol, que fue al minuto 30. Luego de eso, entre el minuto 40 y el minuto 50, o sea, entre el final del primer tiempo y el inicio del primer tiempo, el Madrid tuvo tal vez chance de empatarlo con un cabezazo de Tchouaméni que pasa al lado del palo, si no mal un tiro de Güler, y uno que hubo, que no me acuerdo si fue en este minuto, pero me acuerdo ahorita, que fue una hasta cierto punto clara, creo que fue de un tiro de esquina, cual cae la pelota en el palo más alejado donde estaba el arquero Musso, y Vini intenta definir medio caído, pero estaba justamente Juliano, y Juliano salva no el empate, porque creo que no era el empate en ese momento, todavía no había llegado el primer gol del Atlético de Madrid, pero fue una salvada que ahorita no se tiene en cuenta, pero que en su momento sí era importante, ¿sabes? Entonces, lo que puedo decir de este primer tiempo es que fue más un poco el Madrid. Yo creo que fue un partido igualado también, pero obviamente con llegadas del Madrid más peligrosos que la del Atlético, pero no al punto de decir, wow, qué clara estuvo esa, ¿sabes? Como el gol del Atlético de Madrid. Entonces para mí, hasta cierto punto, para mí era mejor el empate que la victoria. En el primer tiempo no se merecía la victoria del Atlético de Madrid, pero bueno, es fútbol y justamente el Atlético de Madrid tuvo la determinación para generar y para marcar el gol. Bueno, el segundo tiempo inicia con un Real Madrid agresivo, un Madrid que buscaba empatar el partido. Justamente como yo dije, entre el minuto 40 y el 50, el inicio y el fin del primer tiempo y del segundo, el Madrid genera un penal al minuto 51, cual para mí es un penalazo de Hancock, porque no lo toca, no le da así de lleno a la pierna, pero sí lo cruza y para mí es un penal, y este penal se genera a través de una gambeta de Brahim, ¿sabes? Para mí es penal, yo creo que no hay mucho que decir, pero ahorita lo veremos en archivo VAR, también las del Barça, que se me fue eso, pero bueno, ya lo vemos al final. Bueno, después de eso, Vini agarra la pelota y Vini iba a patear el penal, o Vinicius Junior, y mete el gol. La clava, no sé si la patea cruzado o abierto, no me acuerdo muy bien cómo fue el primer gol de penal de Vinicius, pero Vinicius marca el primer gol, empatando la serie. Y en ese subidón que tuvo el Madrid después del gol de Vinicius a través del penal, al minuto 55, a través de una presión de Valverde a Jiménez, que había entrado por Lenormand en el primer tiempo, en el inicio del segundo tiempo, recupera la pelota literalmente en el área del Atlético, en el área de Musso, simplemente la recupera, va y define de 3 dedos, y es gol para el Barcelona, para la Real Madrid. En ese momento el Madrid se ponía 2-1. Como pudieron ver, los goles del Madrid no fueron a través de jugadas colectivas, sino a través de jugadas individuales, a través de la presión y de otro tipo de cosas, pero ya lo diré un poco al final mi opinión de cómo juega el Madrid, porque siento que hay cierta gente que dice que el Madrid no juega nada, que ciertas cosas, pero bueno, lo diré, es mi punto de vista, como digo. Bueno, entre ese tiempo, entre el empate
bueno, el empate, entre ya la victoria del Madrid 2-1 ante el Atlético, entre ese tiempo, antes de que el Atlético de Madrid empatara el partido, hubo ciertos cambios. Uno más especial que nombran. Sale Lookman, el que metió justamente el gol, o el primer gol del partido, y entra Molina, el argentino. Sale Griezmann, entra Sorloth. Sale Cardoso, entra González. Por parte del Madrid, al minuto 64, sale Carvajal, entra Arnold. También otro jugador importante que vamos a mencionar. Sale el joven Char, entra Mbappé. Bueno, justamente en esos cambios, después de que se hacen todos los cambios, cae el golazo de Molina. Es una absoluta barbaridad. El gol ocurre al minuto 66. Molina mete un golazo de otro partido. Un golazo, un derechazo brutal que se clava en el ángulo. Y justamente, si no ando mal, fue un gol similar que metió ante el Getafe, donde ganó 1-0 el Atlético de Madrid, que fue uno que mencioné. Un gol muy similar de Molina, pero desde la otra banda, con una derecha, pero no sé si la metió en el mismo ángulo o lo metió en el otro ángulo. Bueno, los dos fueron un golazo. ¿Cómo se genera este gol? Bueno, este gol se genera a través de un pase de Julián, digamos, entre banda. Julián estaba en la banda, digamos, de Arnold, mientras que Molina se encontraba en la banda de Fran García, pero tirados un poco más al medio, ¿no? Entonces, tira el pase diagonal Julián, la agarra Molina, la larga y de una le pega y mete ese puto gol. Una verdadera locura. Y en ese momento el partido se empataba. El partido estaba igual. Pero faltó otra vez Vinicius. Al minuto 72 Vinicius marca un gol. ¿Cómo se genera este gol? Este gol de Vinicius, este derechazo que metió también. Bueno, este gol se genera a través de otro jugador que también entró en el medio tiempo. Bueno, en el segundo tiempo, mejor dicho. Alexander Arnold. Arnold recibe el balón y hace una conducción para el frente, literal, a través de un poco de gambeta, y llega al área del Atlético de Madrid. Pues Arnold tira un pase largo a Vinicius. Vinicius recibe, le llega al jugador del Atlético para marcarlo. Vinicius alarga el balón lo más que puede y le pega el derechazo al lado del palo. Inatajable. Gol Real Madrid. Golazos de Vinicius Jr. Y como mencioné, un gol de Vinicius, un doblete de Vinicius que ponía el partido 3-2 para la victoria del Real Madrid. Justamente los dos goles, o mejor dicho, el gol del empate del Atlético y el gol de la victoria del Real Madrid, se generaron a través de tipos que ingresaron en el primer tiempo, en el segundo tiempo. Qué pendejo que soy. Pero bueno, se generaron a través de jugadores que ingresaron en el segundo tiempo. Decir un poco que es verdad que al Atlético de Madrid no le impactó tanto los cambios que hizo, a excepto de Molina, obviamente. Pero bueno. Luego al 77 le sacan roja directa al Valverde sin revisión de VAR. Vámonos para casa, le dijeron. Justamente una roja que le hace a Alex Baenas con cierto jugador que tiene un pasado, pero yo no creo que lo hizo por eso. ¿Qué opino de esto? Yo quiero dar mi opinión. Ahorita vamos a leer archivo VAR, pero bueno. Mi opinión a través de esto, sé que mucha gente, si me ve esto o alguien, tal vez diga, ¿qué dices? Estás loquísimo. Para mí, no es roja. Que es verdad que llega con un exceso de fuerza a mi cabello, la concha. Bueno, llega con un exceso de fuerza, sí, pero para mí da en el pie, da así, ta. ¿Sabes lo que quiero decir? Este es el pie de Alex Baena y este es el pie de Valverde, pa. No da en la pierna o en el, ¿cómo se le llama? Se me fue ya el nombre. Bueno, no da en la pierna o en la otra parte, en la parte sensible del pie, no, en el hueso, digamos. Se me fue el nombre. Se me fue tanto el nombre de tanto hablar, pero bueno. Para mí, como digo, para mí en la amarilla es verdad que va con un excesivo de fuerza y se puede entender que digan que no iba a disputar la pelota.
por cómo le llega Valverde a Baena, pero para mí era amarilla. Debatible que puede ser roja, claro que sí, yo no creo, tampoco me voy a negar a eso, pero yo creo que era amarilla. Yo creo, desde mi punto de vista, me pueden decir, ¿qué dices? Es un asesino Valverde. Pero bueno, para mí era amarilla, tal vez con el límite ahí para llegar a roja, pero porque yo te digo, porque aunque va muy violento, es verdad que va con mucha fuerza y no disputa la pelota, tal vez lo puedes poner de esa manera, porque es verdad. Para mí da de impacto en el pie, no da ni en la pierna, no da en esa parte de la pierna, da en el pie justamente. O sea, ahí. Es un choque de pie, Entonces, y no lo veo polémico porque lo entiendo, pero para mí no era. Pero bueno, en ese entonces el Real Madrid se queda con 10 jugadores y el Atlético con 11. Pero aún así, el Atlético de Madrid casi no generó nada. Fueron uno que otro centro. Y la más peligrosa fue una de Julián que agarra o que recibe casi en el medio del área. En el medio, pero fuera del área de Lunin. Cual tira el derechazo y da en el palo. Que fue la más peligrosa, justamente la de Julián. Pero después de eso no hubo mucho más. Por mucho que el Madrid se quedó con 10 jugadores, el Atlético de Madrid no lo aprovechó, aunque fueron 10 minutos lo que pasó eso. Luego al minuto 81 sale Vini por carreras, cual obviamente por razones obvias era para defender la banda de Fran García. En el momento que sale Vini se hace viral, pues digamos, una pelea entre él y el Cholo Simeone, ¿no? Una pelea que hubo ahí, una disputa que hubo ahí. Bueno, ¿qué puedo decir de conclusión sobre este partido? Yo creo que ya dije todo. Que para mí la victoria está bien para el Madrid. Creo que fue más que el Atlético de Madrid. Fue más en el primer tiempo. Fue un poco igualado, pero fue más peligroso. Y en el segundo tiempo para mí fue más del Madrid. Porque antes de la roja, el Atlético de Madrid no tenía el control de la pelota. No jugaba con ella. Ni siquiera podía jugar al contraataque. Y el gol de Molina que ocurre en el segundo tiempo, aunque es un golazo, es para mí es una jugada aislada. Es una jugada que es un gol que lo hace por su calidad, por su individualidad y su calidad, pero no por que fue una jugada colectiva en cual termina en gol. ¿Sabes lo que quiero decir? Fue una jugada o un gol que acabó porque fue un golazo y porque el jugador tiene una calidad increíble, el jugador argentino, pero no fue por eso, no fue por una jugada colectiva, fue por eso. Entonces, además de eso, no tuvo más el Atlético de Madrid. Esto es algo de lo que yo quiero hablar antes de irme con archivo VAR y hablar un poco de otras cosas que vi en Twitter de este partido. Y luego terminar con Arsenal City. Yo voy a decir algo. El Madrid no jugó bien en el aspecto de tener la pelota y a través de la pelota generar peligro. A través de la tenencia, a través de la posesión. Porque para mí el Madrid no tiene los jugadores necesarios para hacer eso. Para mí necesita comprar un jugador con esas características el próximo verano, que es la mitad de año. Veremos a quién compra, pero bueno. Pero decir, y esto para mí es una burrada y lo he leído y lo he visto, decir que el Madrid no ha jugado a nada y que ha ganado de culo es mentira y lo siento. Si eres culé tienes que aceptarlo. Que sí, que el Madrid no juega como el Barcelona porque no tiene los jugadores para poder hacerlo. Pero el Madrid juega algo y juega al contraataque y al juego directo, que son cosas completamente diferentes. Para jugar al contraataque y al juego directo debes de tener individualidades en tu atacante. Entonces, lo que hace el Madrid es eso. Tal vez no juegue bien colectivamente, pero defiende bien colectivamente, porque otra de las características principales de este juego es defender bien y recuperar y atacar. Simplemente, y es así. Entonces Arbeloa dijo: yo no puedo jugar a través de la posesión, es la única desventaja que tenemos. Bueno, juego a través de la recuperación, de la presión en 3/4, de la presión, digamos, rápida, de presionar a los defensas del Atlético de Madrid y a través del contraataque.
A través de la presión, jugar al toque directo, al juego directo de un toque gol. A través del contraataque de 3 pases, deja solo a Vinicius o a Brahim. Así voy a jugar yo. Y es un estilo de juego aceptable, un estilo de juego que tiene el Madrid hoy en día. Que no es ese estilo de juego presuncioso a través de la posesión, que genera peligro a través de pases filtrados. Es porque no puede hacerlo el Madrid, porque no tiene jugadores para eso. Pero por eso digo, como se dio cuenta Arbeloa de eso, yo creo, dijo, pues voy a jugar al contraataque. Y voy a jugar al contraataque al que en 3 pases mis jugadores queden mano a mano y que lo resuelvan con su individualidad, porque los 3 goles del Madrid fueron un poco individuales. El penal viene de una gambeta de Brahim, el gol de Valverde a través de una presión, pero eso también cuenta, el presionar alto. Dice, voy a jugar a individualidades a través del contraataque, entonces tengo que aprender a defender bien colectivamente. Y si voy a jugar también al ataque directo a través de la recuperación en campo de mi rival, voy a tener que presionar bien, porque no es simplemente mandar al jugador a que lo presione, es presionar bien, posicionarse y ocupar bien el campo. Y eso es lo que juega Arbeloa. Contraataque y presión. Y es así como generó los 2 goles. El gol de Brahim viene de una, digamos, si no ando mal, de una recuperación y a través de una gambeta, de una individualidad. El gol de Valverde viene a través de una presión de él. El gol de Vinicius viene a través de un contraataque, de un juego directo que Arnold agarra la pelota, la conduce, pase largo, bien individual, gol. Es un estilo de juego que tal vez no es el estilo de juego que tú digas wow, pero es aceptable y así es como juega el Madrid. Yo creo que decir que el Madrid no juega nada es un poco, ¿sabes? Medio ahí, un poco termo, un poco no objetivo, no ser objetivo. Pero bueno, vamos a mencionar, o qué más puedo decir yo de este partido. No mucho más. La verdad es que fue un partido que para mí el Madrid mereció ganar. Y qué más puedo decir, yo creo que no mucho más. Como digo, gran partido del Madrid. Y obviamente todo esto también se debe a la levantada que tuvo anímicamente en estos últimos partidos. Porque después de el City, el Real Madrid subió de ánimos a un nivel estupefacto, a un nivel atmosférico, literal. O sea, el Madrid está vivo. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Vamos un poco a Archivo VAR y a revisar las polémicas de estos 2 partidos que hay, ¿no? Y un poco ahorita analizar unas cosas del Madrid. Bueno, aquí en el partido del Barcelona, ahora nos vamos al Barcelona. Hay una cosa que subió Archivo, dice: ¿hay penalti de patesis sobre Lamine Yamal? No. Si bien es cierto que si saca la pierna derecha y se la juega Lamine, da la zancada por encima de ella y se deja caer. Cordero Vega, perfectamente situado, indicó en directo que no había nada punible. Eso dice Archivo VAR. Esto no me acuerdo, porque voy a ser sincero, no vi el partido del Barcelona y vas a decir, ¿cómo lo analizaste? Bueno, me vi un resumen que ahí lo tenía, pero esto no le puse mucha atención. ¿Hay penalti de Fermín sobre Routi? No, Routi intenta proteger el balón colocando el pie por delante del movimiento de Fermín, forzando el contacto. No hay penal. Bueno, ¿da para roja directa la acción de Lamine Yamal sobre Patesis? No, Lamine pisa la zona superior del empeine de Cis sin que exista una torsión o contacto a una altura peligrosa. O mucha gente quejándose por como le sacaron roja a Valverde, decían que esto robo, Negreira, pero bueno. Vamos a las del Real Madrid. Da para penalti la acción de Carvajal sobre Llorente, de la que dije no. Carvajal derriba a Llorente tras el remate del rojiblanco, el cual ya llega deslizado por la propia acción del golpe. Si bien la caída es fea por la inercia, se trata de acción residual. Eso dice Archivo VAR. Bueno, otra. Da roja directa para la acción de Valverde sobre Baena. Archivo VAR dice sí, Valverde, sin intención alguna de disputar el balón, golpea con el uso de fuerza excesiva a su rival. La entrada se produce por detrás y puede poner en peligro la integridad de Baena. Aquí es donde creo que medio se equivoca Archivo VAR, porque no es por detrás. Obviamente le patea detrás, pero no es que le da
digamos por atrás, ¿sabes? Acá. Digamos que esta es mi pierna así. Así y esta, ahí güey. Este es mi pie, este es el hueso. No le da acá, le da así, ¿sabes? Le da en el pie para mí, aclaro. Objetivo. Pero bueno, ¿qué más se puede decir? Yo creo que nada más de archivar. Vamos con algunos datos que estuve guardando. Déjenme buscarlo. Bueno, ya mencioné de los partidos. Bueno, una cosa de Valverde. Federico Valverde contra el Atlético de Madrid. 77 minutos. 100% de aborda. Esto creo que es de recuperación. Bueno, no, 5 recuperaciones. 100% de pelotas largas. 17 carries. O sea, creo que esto sí no lo entiendo. Bueno, una falta ganada que fue, creo que la roja. 4 disparos. 3 de 4 regates hechos y un gol. La verdad es que Valverde es el hombre de la fecha. Es una bestia entera. Desde el partido contra el Celta de Vigo, que viene en su prime. Otro dato, pues hasta cierto punto medio falopa. Bueno, cierto, pero rebuscado. Es que Arbeloa le ganó en este año, y enfrentándolos por primera vez a Mourinho, ganándole los 2 partidos. A Guardiola, ganándole los 2 partidos. Y a Simeone por liga, enfrentándolos por primera vez. Será un 4 con Hansi Flick, veremos. Este dato lo vi. No tiene nada que ver con el partido, pero sí con cierto jugador que hoy está ahí en un buen nivel. Griezmann se va a ir al Orlando City, si no ando mal, de la MLS. Ya se mostró el acuerdo. We go por Fabrizio Romano. Pero bueno, la verdad, una locura. Otra cosa que de Fede Valverde, de la roja que le sacaron, que puede ser suspendido por 2 partidos por la roja. Si uno es contra el Mallorca y otra contra el Girona por la liga. Esto es los números de Fede Valverde, es una locura. 6 goles en 5 partidos. Contra el Z 1, contra el City 3, contra el Elche 1 y contra el Atlético de Madrid 1. Es una locura, la verdad, esas estadísticas. Y si quieren, vamos con lo último de estos partidos, de estos 2 partidos de la liga que eran importantes. Vamos con el historial del Real Madrid contra el Atlético. 242 juegos, 118 victorias, 63 empates, 61 derrotas, 309 goles marcados y 307 goles encajados. La verdad es que es una superioridad. Concha de mi madre, me quiero matar. Entiéndame, llevo una hora hablando por seguido. Una superioridad del Real Madrid hacia el Atlético de Madrid. Ay, Dios mío, amigo. Vamos con el último. Ya luego solo menciono algunos partidos de la fecha. Vamos con la final de la Copa de la Liga, de la Carabao Cup en Inglaterra. Ya hay mucho meme del Arsenal pechándola. Del Arsenal cool. Literal. Bueno, vamos allá y vamos a empezar este análisis de volada, porque sí lo voy a hacer rápido. ¿Cómo inició el partido o cómo se desarrollaron los primeros 45 minutos? Desde una conclusión rápida, puedo decir que los primeros 45 minutos fueron iguales, tanto como para el City como para el Arsenal. Los dos equipos, cuando estuvieron en la posesión, tenían el control, y los dos equipos a través del control generaron peligro. Y la verdad es que el primer tiempo se desarrolló de esa forma, no hubo un equipo que fue superior al otro. Pero el segundo tiempo fue otra cosa. Mamita, el segundo tiempo vimos ese City tal vez superior que ya se había mostrado algunas veces. Bueno, el segundo tiempo empieza, pues hasta cierto punto, lo siento por mi cabello, pero es que está hecho un desmadre. Pero bueno, el segundo tiempo empieza los primeros 5 minutos de los 45 al minuto 50. Con un partido que podría ser igual, pero después del minuto 50, el City
tomó las riendas del partido. Literal. Después del minuto 50 el City fue otro equipo. Agarró la pelota y del minuto 50 al 70 o al 80 por ahí, cagó a pelotazos al Arsenal. No lo dejaba tener la pelota. Cada vez que tenía la pelota recuperaba a través de la presión que le hacía, la recuperaba. Porque el Arsenal tiraba la pelota larga y la recuperaba. Y a través de esa posesión que tuvo durante casi media hora, generó los dos goles. Dos goles, doblete de Nico Reilly, del lateral del City, si no ando mal. Dos goles que se generaron por la misma banda y fueron dos goles de cabeza. El primer gol es un error de Kepa, que calcula mal el agarrar la pelota y se le va literalmente como si sus manos fueran flanes. Y termina en gol de Nico Reilly, cual llega y le gana a Zubimendi porque Zubimendi quiso despejarla. Y el segundo gol fue parecido pero sin error de Kepa. Un centro y Nico Reilly que agarra a Kepa, digamos que cruzado, porque Kepa había ido al otro palo viendo que el centro venía y Nico Reilly define al otro palo, lo deja parado total, sin la opción de poder hacer algo para parar la pelota. Y durante esos minutos, como digo, el City fue mucho más. El primer tiempo igualado, el segundo tiempo del City. Y luego el City, al ir ganando 2-0, creo que le cedió la pelota al Arsenal. Pero el Arsenal no generó nada. Tuvo una que otra que tú digas peligrosa, pero después de que el City le diera la pelota, no pudo hacer mucho el Arsenal. No pudo crear situaciones de peligro. Y hoy el City ganó. Y para mí ganó muy bien. Bueno, otra cosa o otro dato medio falopa que podemos decir es que en 62 años, digamos que hace 62 años que no se enfrentan los dos primeros de la Premier, o los dos primeros equipos de la liga, que eso serían el Arsenal y el City. Y también decir que el Arsenal es el equipo que más finales perdió de la Carabao Cup. Una estadística que tal vez enojará a los Gunners, pero que es real. Creo que ya llevan con este partido 7 partidos que no pueden ganar, que pierden 7 finales que pierden de la Carabao Cup, mejor dicho. Vamos un poco a las cosas o a algunos datos que aquí medio guardé en mi Twitter. Vamos con el increíble dato de Haaland en el City. Erling Haaland en finales con el Manchester City. Final de la Community Shield 2022 ante el Liverpool, 0 goles, 0 asistencias. En la Community Shield del 2023 ante el Arsenal, 0 goles, 0 asistencias. En la Community Shield del 2024 ante el United, 0 goles y 0 asistencias. Es decir, que estos son finales que disputó Haaland con los Blues. En la final de la Champions League en el 2023 contra el Inter, 0 goles, 0 asistencias. En la final de la Supercopa de Europa del 2023 ante el Sevilla, 0 goles y 0 asistencias. De la FA Cup 2023 ante el United, 0 goles y 0 asistencias. Del 2024 de la FA Cup 2024 ante el mismo rival Manchester United, 0 goles y 0 asistencias. De la FA Cup 2025 ante el Crystal Palace, 0 goles y 0 asistencias. Y de la final de la Copa de la Liga 2026 ante el Arsenal, 0 goles y 0 asistencias. O sea, Haaland tiene estadísticas monstruosas y títulos no le faltan, pero Erling Haaland todavía no logra aparecer en finales con los Sky Blues. La verdad es que es una estadística que mata mucho, amigo, porque nadie duda de la calidad de Haaland como 9 goleador, pero va. Ahora vamos, Arsenal llega a 7 finales perdidas de la Copa de la Liga. 0-1 contra el Leeds United en el 68, 1-3 contra el Swindon Town en el 69, 2-3 contra el Luton Town en el 88, 1-2 contra el Chelsea en el 2007, 1-2 contra el Birmingham en el 2011, 0-3 contra el City en el 2018 y 0-2 contra el Manchester City en 2026. Dice, solo ganó 2 títulos en los últimos hace 32 años. Mata mucho. También mencionar que hoy hubo una cierta patada a cierto jugador del Arsenal, Ryan Cherky, que recibe el pelota, que hace jueguitos, que la muestra.
de canchero, de provocador. Cual el camarógrafo selecciona a Pep y Pep hace así. Qué locura, amigo, qué locura. O sea, Cherki se la pela completa. Cherki es Kevin De Bruyne, obviamente sin insultarlo, porque Kevin De Bruyne es mucho más en calidad, pero siendo un jugador de potro, siendo un jugador que le encanta los jueguitos, ¿sabes? A los Ronaldinho, que le encanta demostrar. ¿Sabes a lo que quiero decir? Aquí un dato medio loco, pero que lo vi, porque para mí es un jugador y es un crack que a mí me gusta, Foden. No sé qué tengo con Foden, pero me encanta Foden. 25 años, 18 trofeos, es una locura. Es que Foden estuvo literalmente, creo que si es así, casi en toda la etapa del City. Que el City, vamos ahorita en otros datos que tengo. A ver. Bueno, acá otro. Bueno, el jugador del partido, no. El jugador que metió el doblete. Vamos a decir. Estos signos son finitos de Nico Reilly contra el Arsenal. 82 toques, 2 objetivos, o sea, 2 goles, 2 disparos, 43 de 50 pases precisos, 2 de 3 regates exitosos, 9 de 16 duelos ganados, 3 de 4 placajes ganados, 3 despejes y por soft score 8.8 de calificación. Muy buen partido de Nico Reilly con un doblete que le dio el campeonato. Espérame, a ver qué dice acá. Mira, más decepción con Carabao. El Arsenal solo ha sufrido 3 derrotas por un margen superior a un gol en sus últimos 97 partidos de todas las competiciones desde el 20 de octubre del 2024. 0-2 contra el Newcastle en semifinal de la Copa FL, que no sé cuál es el partido de ida. 0-2 contra el Newcastle en semifinal de la Copa FL, partido de vuelta. Creo que este es la FA Cup, si no ando mal. Y 0-2 contra el City, final de la Copa FL. Ah, no, es la Carabao Cup, creo. No estoy muy preparado para ello otra vez. Si es de la Carabao, qué boludo. No sé por qué dije de otra cosa. Eso es otra locura. Pero antes de ir acá, vamos con... Bueno, Zidane confirmado como DT de Francia después de la Copa del Mundo. Qué notición. Habrán visto un corte, pero bueno. Vamos con lo último. Con los últimos 2 datos que quiero decir y terminamos este video. El City lleva 19 trofeos ganados con Pep Guardiola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Premier Leagues. 2 FA Cups. 5 Community Shield, si no ando mal. No, 3 Community Shield. 5 Copas de la Liga, de la Carabao Cup. Una Champions, una Supercopa, creo que este es de Europa, y un Club World Cup, una copa del este de lo que era antes el Mundial de Clubes, si no ando mal. La verdad es que es una locura, 19 títulos con Guardiola, y esto es otro dato que hoy, la verdad, es interesante. Guardiola ha llegado a 40 títulos en 18 años de carrera como entrenador. Es el segundo DT más ganador de la historia del fútbol, por detrás de Sir Alex Ferguson, que logró 49 en 39 años de edad. Es una locura lo que ha llegado Guardiola. La verdad es que no se va a poder romper lo que hizo Ferguson, porque lo hizo a los 39 años. Guardiola tiene creo que 55, pero aún así no quita el monstruo que es Guardiola y el fútbol que hace. Espero que les haya gustado. Sé que me quedé sin aire. Estoy intentando hablar lo mucho que puedo. Denle su like, su suscribite. Se los agradecería. Chao. Mañana no sé qué voy a subir. Bueno, mañana en la noche. Pero bueno, vemos. Chao.